una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica, etcétera, etcétera, etcétera. O peor aún, una estenosis tricuspidia, que la verdad que es sumamente raro, casi no lo vemos en pacientes adultos. Entonces, vamos a tratar de diferenciar todos los signos y síntomas que podemos presentar en un paciente, ¿sí? Entonces, por ahora Carolina puede empezar, ¿ya? Disculpe, profe, que al parecer no está conectada aún. Ya la aviso, ¿ya? Sí, porfa, avísala. Ahí se conectó justo. Entonces, bueno, Carolina va a dar la parte inicial de lo que es la inspección. Les decía que en este capítulo es bueno combinar los libros, porque ustedes van a ver que en el libro de Zulos les dicen una cosa, en el libro de Argentes dicen otra cosa. Aparte, en el libro también del doctor Casanello, hablan bastante de signos indirectos, o por ejemplo, dentro de lo que son las fases, la fase de la bandera francesa, que es característica de los pacientes con estenosis mitral, y la verdad, sí, esa fase sí se ve con frecuencia. Van a ver los pacientes totalmente pálidos, como en los pacientes con insuficiencia aórtica. Entonces, sí va a ser relevante la combinación como tal de la literatura para este tipo de patología. Por eso yo les decía que cuando veamos semiología del aparato cardiovascular, sí vamos a tener que mezclar todos los libros. Y con mayor énfasis cuando vemos la parte de ocultación. En la parte de ocultación, inclusive el día de mañana vamos a ver un pequeño approach de cómo nosotros debemos abordar la parte de los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos como tal, recuerden que hay un primer tono y un segundo tono. El uno depende de tal válvula y el otro depende de tal válvula. Entonces, la intensidad de estos tonos, nosotros la vamos a ver disminuida o la vamos a ver aumentada, dependiendo si el paciente presenta alguna patología del lado izquierdo o del lado derecho, o a su vez, de los focos de la punta o de la base. Y ahí verán ustedes una mnemotecnia. La base dice lo que la punta pide. Entonces, pacientes con generalmente patologías en la punta, que hay alteración a nivel de los soplos o a nivel de la intensidad en la punta, en sístole, nosotros vamos a pensar de que posiblemente este paciente tenga algún tipo de insuficiencia, a diferencia de los pacientes que tienen trastornos en la diástole, en la punta, en los cuales nos van a dar más signos de, o mejor dicho, nos van a orientar a que tenga un problemita de una estenosis. En cambio, en la base, ustedes van a ver que cuando tenemos alteración en los ruidos de la diástole, vamos a ver signos de insuficiencia y en la sístole más signos de estenosis, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a comenzar. Va a comenzar Alejandra con lo que es la parte de la inspección. Listo. Ahora sí. Buenas noches, me presento. Nosotros vamos a hablar sobre la amnesia y la invención de la semiología cardiovascular. Ahí como pueden ver los integrantes. Siguiente diapositiva. Bueno, comenzamos con los que son los datos personales. Como ya sabemos, comenzamos con el nombre completo del paciente. Estos datos del paciente aportan elementos útiles y no pocas veces fundamentales para la orientación del diagnóstico. La razón por la cual deben ser puntualizados antes del análisis temáticos de los síntomas básicos de las enfermedades cardiovasculares. En sí, perdón. Y bueno, comenzamos con el nombre del paciente. Es esencial para la identificación adecuada y el manejo administrativo en el sistema de la salud. Además, permite la correcta asociación de los registros médicos, los resultados de pruebas y diagnósticos y los historiales clínicos previos. Ya, ahora tenemos la edad. En la edad, aquí vamos a interpretar los síntomas y los signos que se deben tener en cuenta en la prevalencia de las cardiopatías en los distintos grupos étnicos. Ya, como tenemos que en los soplos
auscultados de los menores de 5 años, que corresponden casi siempre a una cardiopatía congénita, ya que en la fiebre reumótica es muy rara en ese periodo de vida. Si bien la hipertensión arterial de tipo esencial puede aparecer en los niños, de sospecharse un origen secundario si se la comprueba antes de los 35 años. Por lo contrario, es raro el origen isquemático de las precordial genias que aparece antes de esa edad, salvo que existen múltiples factores de riesgo, como el tabaquismo, la drogadicción, la hipercolestro, ay, hipercolesterolemia familiar, perdón. A ver, Alejandra, bueno, yo les dije que la parte de hoy va a ser netamente la parte de inspección. Esos son básicamente los datos generales, lo que es datos de filiación, anamnesis como tal. Si bien es cierto, ustedes cuando tengan patología cardiovascular, cuando son pacientes en edad pediátrica, que son aquellos que van desde el momento del nacimiento hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, lo que más hay que pensar son patologías de tipo congénita. Es decir, que este paciente tuvo algún defecto durante su nacimiento que por ende le haga repercutir la parte cardiovascular. En pacientes añosos nosotros pensamos en patologías degenerativas. Dentro de ellos tenemos lo que es la valvulopatía aórtica, tenemos a su vez la arteriosclerosis, tenemos a su vez la doble lesión aórtica, pacientes que tienen tanto estenosis como insuficiencia aórtica. Y en pacientes que están en la etapa intermedia, es decir, entre los 18 años a los 65 años de edad, nosotros más debemos pensar en pacientes que tengan problemitas de tipo autoinmune que pudieran estar comprometiendo las lesiones valvulares. Ahora sí, ahora también, por ejemplo, tenemos dentro de lo que son las patologías infecciosas, lo que es la famosa fiebre reumática. Y como yo les decía, normalmente para nosotros diagnosticar una fiebre reumática tengo que basarme en los criterios de Jones. Si un paciente no cumple estos criterios, difícilmente va a ser encasillado como una fiebre reumática. Ustedes van a escuchar mucho que hay colegas que envían a hacer el ASTO o el ASLO. La verdad tiene poca o nula utilidad para diagnosticar lo que es la fiebre reumática. Como yo les decía, tienen que haber alteraciones cardiovasculares, tienen que haber carditis, tienen que haber artritis, para yo honestamente pensar en que este paciente pudiera o no pudiera tener lo que es una fiebre reumática. Entonces, si puedes avanzar en la parte de la inspección, que era como yo les había mencionado, sería mucho mejor, ¿sí? Todo eso es la parte de la anamnesis. Yo le dije, me acuerdo, le dije a Milka, que si bien es cierto, es importante, pero eso ya ustedes debieron haberlo leído, porque obviamente no es algo que nosotros vamos, como quien dice, hacer mayor énfasis ahí, pero en esta parte sí nos vamos a basar. Entonces ahí sí sigue Alejandra. Ya listo, un momento. Bueno, tenemos la inspección, este es un examen general. Tenemos aquí la actitud y postura. El paciente cardíaco es un paciente que al verlo se delata, suele adoptar aquella postura que hace que el mal sea llevadero. Por ejemplo, en la disnea, permanentemente de causa cardíaca, tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, que se atenúa en la posición semisentado o sentado, como podemos ver en la imagen, por lo que suele utilizar varias almohadas para dormir. Otras veces se calma colgando los pies al borde de la cama o sentándose en una silla. Estas posturas provocan el descenso de las vísceras abdominales, lo que favorece la expansión pulmonar y diafragmática. Ya. En la disnea se atenúa como consecuencia de la descarga de la congestión venocapilar pasiva de los pulmones a causa de una regurgitación sistólica de la sangre hacia el sistema venoso periférico. En la ortopnea es la disnea
en posición de cúbito supino o dificultad para respirar al estar acostado. Este es un síntoma común en las personas que sufren enfermedades del corazón o pulmonares. Aquí tenemos la insuficiencia transcúbita funcional, que obliga al enfermo a reposar en una posición recostada, como podemos ver en la imagen, en la segunda, pero no en otra. Se cree que cuando el enfermo se coloca en una posición desfavorable en el corazón, se indica que hacia el lado que está dificultando la circulación venosa pulmonar y aumentando la congestión pulmonar, lo que provoca la disnea. En la siguiente diapositiva tenemos... Un ratito, como yo les comentaba, cuando ustedes ven un paciente cardíaco, generalmente en el momento de nosotros hacer la anamnesis como tal, veremos que a este paciente se le dificulta el estar en decúbito. Como yo les decía, cuando el paciente está acostado, esto aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso como tal, ¿qué va a ocurrir sobre las cavidades, sobre un corazón que ya está cansado como tal? Va a hacer que aumente en cierto modo el volumen que le llegue a este paciente a las cavidades cardíacas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tienes un corazón que se le dificulta eyectar la sangre, esa sangre se va a comenzar a quedar. Entonces, el volumen sistólico, que es lo que eyecta este paciente, va a disminuirse. Y al disminuirse, por ende, te disminuye, ¿qué cosa? El gasto cardíaco. Porque recuerden ustedes, el gasto cardíaco depende de dos cositas. Del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué te dice Framingham? Que parte de los criterios como tal, dentro de los criterios menores, tienes la taquicardia, pacientes que te hacen por encima de 100, aunque Framingham te lo pone por encima de 120, te menciona que tienes que sospechar de que este paciente ya está haciendo una insuficiencia cardíaca, posiblemente más del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, al momento de estar acostado totalmente plano, él no lo va a poder aceptar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Colocar unas 2, 3 almohadas para estar mejor o a su vez dormir semisentado. Y en cambio, en los pacientes que tienen un derrame pleural, ellos intentan colocarse el lado afecto para tratar de que el otro lado compense y a su vez se oxigene mejor. Entonces, ayudarse un poquito de la parte pulmonar para a su vez compensar la parte cardíaca. ¿Sí? Continúa, por favor. Ya. En esta diapositiva tenemos la asistolia derecha y las valvopatías transcúbitas. La falta de disnea en posición en decúbito es llamativo el contraste entre la cianosis, el intenso edema o asisti o sin ella, por lo que el sujeto puede dormir echado e incluso sin almohada, como podemos ver en la primera imagen. Ya. También tenemos la pericarditis con derrame. El enfermo tiende a inclinarse hacia adelante, con el tronco sobre los muslos, y este flexionado sobre las piernas mientras apoya su cabeza sobre una almohada en sus rodillas, como se puede ver en la imagen. En la siguiente diapositiva tenemos 3 posturas más, que en las cardiopatías congénitas cianóticas tenemos que, como la tetralogía de Fayot, la atresia de la triscúspide, la transposición de grandes vasos, los enfermos tienen tendencia a desmayo y disnea. Estos suelen adoptar la posición acurrucada o reflejada. Esta posición se impulsa mayor cantidad de sangre al corazón derecho, lo que mejora el volumen minuto pulmonar. Al crecer, los enfermos tratan de adaptar menos esta posición, simulando con objetos del suelo o atarse los zapatos con el fin de pasar desapercibido, como podemos ver en la imagen. Aquí tenemos en las crisis de angina de pecho, el enfermo presenta angustia extrema y permanece inmóvil con la mano sobre la parte alta del esternón, lugar donde experimenta el dolor opresivo. También tenemos el infarto al miocardio. El paciente se encuentra inquieto, agitado, mientras la mano se aprieta en la región precordial, que tiene la cara estirada, con la nariz afilada y ojos hundidos. Tiene la piel pálida y cianótica y
recubierta de un sudor frío y se encuentra impotencia. Ya, en las... ¿Acotar algo? Bueno, A en la ver, siguiente... perdón, Alejandra. Bueno, Iba a entre lo que acotar yo les algo. decía, sí, cuando ustedes vean un paciente que sospecha en un infarto como tal, dentro de las cositas que nosotros podemos revisar es que básicamente, aparte del dolor torácico que el paciente pudiera referir en ese momento, o dolor a nivel del epigastrio, por eso yo creo que les comenté en la primera clase, cuando ustedes tengan un paciente con dolor abdominal localizado netamente en epigastrio, que sea como tipo pulsátil, perdón, tipo pesantez o tipo presión que apareció posteriormente a la comida, y que a su vez el paciente esté pálido, frío, sudoroso, es decir, síntomas vasovagales, nosotros debemos pensar básicamente que este paciente está con una patología cardiovascular hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué ocurre esto? Cuando ustedes tienen un infarto, el paciente cursa por ciertas fases. Dentro de lo que son estas fases como tal, tienen un periodo que se llama el periodo de aturdimiento cardíaco. El periodo de aturdimiento cardíaco significa como que el corazón le dieron un puñete. Imagínenselo así, disculpen el término que les estoy dando en este momento. Pero es como que le dieron un golpe, entonces, ¿qué ocurre? El corazón se encuentra aturdido, no se contrae de una manera adecuada. Si este problema no se resuelve, el corazón entra en una fase de hibernación para tratar de no dañar tanto lo que es el músculo cardíaco en ese momento. Y si a su vez no ocurre esta fase de hibernación, ahí ya viene la fase de isquemia y posteriormente lo que es la fase de necrosis. Por eso nosotros vamos a tener ciertos cambios en el electrocardiograma que veremos. Alteración del segmento ST, que nos indicará una lesión, alteración de la onda T, que nos indicará una isquemia, o alteración, o ya hay presencia de la onda Q, que nos indicará netamente lo que es una necrosis. Por eso es que ustedes, para decir que un paciente está infartado, tienen que ver la presencia muchas veces de lo que es la onda Q. Aunque hay libros, por ejemplo, el libro de Cecil en medicina interna, ustedes van a ver pacientes con infarto Q e infarto no Q. Pacientes con alteración del segmento ST, como son las lesiones epicárdicas, lesiones completas, o alteraciones con infradesnivel en el segmento ST, como son las lesiones subendocárdicas, es decir, hay una lesión parcial de la arteria que compromete esa zona, ¿sí? Entonces son cositas que son sumamente relevantes cuando ustedes vean un paciente con dolor torácico. Y cuando ustedes vean que este paciente, como les digo, está pálido, frío, sudoroso, piensen que posiblemente tiene este paciente un infarto agudo de miocardio hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Continúa, por favor, Alejandro. Ok, está bien. Bueno, aquí tenemos el hábito constitucional. Este se refiere al conjunto de características físicas generales de una persona que puede ser observados y evaluados clínicamente, incluyendo aspectos como la estatura, el peso, la porción entre la longitud, los miembros y el tronco, la distribución de la grasa corporal y la musculatura, entre otros. Existen diferentes tipos de ámbitos constitucionales. Bueno, aquí tenemos el ámbito de... Bueno, según... Espera, es que se me hace muy difícil pronunciar. Di Giovanni, tenemos lo que es el ámbito que es de Bervilineo, sí, que esto es un individuo con cuerpo más corto y robusto. En las enfermedades que están asociadas como que la diabetes, la coronopatía, la hipertensión arterial, tenemos la hiperuremia con gotas, ya. También tenemos, aquí mismo tenemos la lingilineo, que aquí tenemos con cuerpos altos y delgados. Las enfermedades que se asocian son las neurosis cardíacas, la hipertensión arterial, la taquicardia, la crisis de pánico. Y también tenemos el ámbito de normolineo, que estos son los cuerpos con estiramientos de larguidez, con texturas y como que otras como esqueléticas.
aquí tenemos asociadas las enfermedades como la ausencia de disácaca de la aorta, ¿ya? Y según Krebs, disculpen si me confundo el pronunciar el nombre, tenemos como que es el pícnico, el ecléctico y el ectosómico, que eso ya lo vimos en el primer parcial. Y según Seinoy y Stern, tenemos el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Eso también ya lo vimos en el primer parcial. Ya, en la siguiente diapositiva Ya, perfecto. tenemos Que siga Milka, por favor. Listo. Ya. Yo les voy a hablar acerca del peso. La obesidad en los cardiópatas pues es un factor desfavorable y para esto pues vamos a tener el síndrome de Pickwincke. ¿En qué se caracteriza? ¿Por qué? Porque en los obesos pueden aparecer somnolencia, hay ligera cianosis central, hay signos de sobrecarga de las cavidades derechas por hipertensión pulmonar, que se debe a la hipoxia crónica que puede causar vasoconstricción en los vasos sanguíneos de los pulmones. Este síndrome de Pickwincke, ¿a quién obedece? Obedece a hipoventilación alveolar y a bajos niveles de oxígeno en sangre, que va a ser caracterizado por la hipoxemia debido a una inadecuada mecánica ventilatoria. Ahora, en estos pacientes obesos también es muy característico la caquexia cardíaca, porque en etapas finales de una insuficiencia cardíaca grave o refractoria va a poder observarse a veces anasarca, que va a ser caracterizado por edemas marcados, hidrotórax y una pequeña citis, o por el contrario, un notable y progresivo adelgazamiento, que es lo que se conoce como caquexia cardíaca. Siguiente diapositiva, por favor. También debemos valorar la fiebre. ¿Por qué? Porque entre las causas de todo síndrome febril prolongado aparece la presencia de fiebre que va a persistir más de 15 días, como por ejemplo lo vamos a poder observar en la endocarditis infecciosa, lo cual ocurre cuando bacterias, hongos u otros microorganismos van a ingresar al torrente sanguíneo y se van a adherir de esta manera a las válvulas cardíacas o al endocardio. También tenemos que valorar mixomas cardíacos, que también puede existir febrícula y esto va a ser independientemente de su ubicación. En el infarto del miocardio también va a existir fiebre por diferentes razones, como es la necrosis, la necrosis en el cual pues se demuestra una relación entre su tamaño y su intensidad. Pero ¿qué sucede si la temperatura es mayor a 38? Esta va a estar acompañado por signos pericardíacos como son el dolor precordial, modificable en la respiración y los movimientos. También va a existir frote pericardíaco, un ligero derrame, que eso lo va a poder observar en ecocardiografía. Y esto pues ya no hablaríamos de infarto al miocardio, sino también de esta manera, cuando ya tenemos una fiebre mayor a 38, hablaríamos de una pericarditis epiestenocárdica. También hablamos acerca de la coloración de la piel y las mucosas. La palidez, debido a una vasoconstricción cutánea generalizada, es muy común en las valvulopatías aórticas graves, agudas y crónicas, pero también la vamos a poder observar en una insuficiencia mitral aguda o también en las distintas formas de colapso vasomotor y en el síncope. La cianosis o coloración azulada de la piel y de las mucosas por un exceso de hemoglobina, que va a ser reducido, mayor a 5 gramos por decilitro, es importante en las cardiopatías congénitas cianóticas. En el corazón pulmonar crónico parenquimatoso de variado origen es la causa más común de cianosis generalizada. Tiene todas las características de la cianosis central para las malformaciones cardíacas, pero se va a atenuar con la inhalación de oxígeno y que va a mejorar a la función pulmonar. Y esto ya sería una cianosis central respiratoria. Siguiente diapositiva, por favor. Quería contarle algo. Lo que pasa es que como nuestro tema es muy pequeño, fue por eso que estábamos agregando los antecedentes personales, familiares. Entonces, para que no se queden los compañeros sin exponer, alguien podría, o sea, de los dos compañeros que faltan, podría decirle, porque nuestro tema es muy corto. Claro, no te preocupes, Milka, puedes seguir.
¿Puedo seguir? Seguiría Gabriela Vaca, ¿verdad? Sí, por favor, es que nuestro tema es muy corto, Porque entonces le faltaría pasamos. lo de edema y faltaría de mano. Sí, no hay problema. Ya, listo, ok. Ok, entonces continuando, también lo que vamos a tener que evaluar pues es la cabeza, observar estos movimientos sincrónicos con la actividad cardíaca. Entonces aquí tenemos a lo que es el signo de Muset. Este es un signo clínico que se va a caracterizar por movimientos rítmicos de la cabeza sincronizados con el latido del corazón, el cual es un indicador de que existe una insuficiencia aórtica. ¿Cómo se da este? Este ocurre por la insuficiencia aórtica, como ya les decía, el retorno de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo va a causar lo que es un aumento en el volumen de sangre que el corazón debe manejar. Entonces, esto lleva a un aumento del volumen sistólico y pues a una caída rápida de la presión diastólica. Entonces, estas vibraciones extremas en la presión arterial puede provocar pulsaciones visibles en varias partes del cuerpo, incluidas pues la cabeza, lo que se manifiesta como el signo de Musa. Otro también es el signo de masa. Este se caracteriza por un ojo tumefacto y rojizo que se denomina ojo en capota y es infrecuente excepto en áreas rurales endémicas por Trypanosoma cruzi que causa la enfermedad del Chagas que genera pues, las cariopatías dilatadas. Entonces, casi siempre este va a estar acompañado por una adenopatía preauricular o cervical, con lo que se establece el complejo oftalmo-gangliolar, característico pues del signo de Romaña, creo que era. También está los antelasmas, que este se va a caracterizar por el desarrollo de placas amarillentas en uno o en ambos párpados, y esto va a estar pues vinculado a la hipercolesterolemia, como vemos en la imagen como unas burbujitas amarillas en los párpados. Siguiente diapositiva. Ok. En el cuello también, pues el cuello también nos va a poder brindar información que va a ser muy valiosa, como es el caso de las venas yugulares en la parte crucial del examen físico en pacientes cardíacos, ya que este proporciona información valiosa sobre la presión venosa y la función del corazón derecho. Entonces, el modo clínico es valorado la incrustación yugular, pues, ubicando al paciente en 30 o 45 grados con la mirada contralateral. Entonces, a esto se van a clasificar por grados. El grado 1 es cuando no alcanza el esternocleidomastoideo. El grado 2, cuando este sobrepasa el esternocleidomastoideo. Y el grado 3, cuando alcanza el borde de la mandíbula. Doctor, una cosita. Nosotros teníamos hasta ahí, literal, hasta ahí se nos acaban las diapos. ¿Qué temas vamos diciendo que debemos haber puesto? Ya, otra de las cositas que nosotros valoramos muchas veces cuando vemos el examen físico de las manos, más que todo, nosotros notamos cambios en la parte distal, si hay cambios en la coloración, si hay cambios a su vez en lo que son las uñas que se pueden presentar en los pacientes cardiópatas. Los pacientes cardiópatas también pueden presentar a su vez las famosas uñas o dedos en tambor, en palillos de tambor. Porque recuerden que estas dedos en palillos de tambor, si bien es cierto un 30%, se podía presentar de manera idiopática, es decir, no se asocia a ningún tipo de patología. En el resto de porcentajes se asocia una parte a componente respiratorio y otra parte al componente cardiovascular. Entonces, dentro de lo que era la parte de la inspección, sí creo que debieran haber agregado lo que es el examen físico de las manos. Y a su vez, debieron haber agregado, como está en el libro Suros, la parte del edema, hay que hacer énfasis como tal. Debemos agregar la parte del examen visual, ya lo repetí, de la mano. A su vez, la inspección del área precordial como tal. Recuerden, ustedes tienen que ver si hay presencia de choque de punta o no presencia de choque de punta en estos pacientes. Eso no agregaron. Profe, una consulta. Ahí De se- hecho, no, es que de hecho ese es el problema. Falto yo todavía como integrante, Oscar Vélez. ahí- Y yo iba a comentar como tal de que sí, yo me apoyé más que todo en mirar gente, Casanelo y videos en sí. Y bueno, en referente a las manos, también puedo como que aportar que se presentan los nódulos de Osler, que son como que nódulos eritematosos, que son transitorios y son
dolores, o sea, dolorosos a la palpación prácticamente. Y además también se presenta en las uñas lo que se conoce como lesión en forma de astilla, que es como prácticamente una lesión que asemeja a la punta de una astilla y que se presenta en las uñas y que puede presentarse, bueno, que presenta una coloración rojiza o ya un poco más oscura cuando ya es un poco más crónica. Ya, y con respecto también a lo que escuchan las fascias, recuerdo tres principalmente. Una es la como que fase de angustia que se presenta principalmente en pacientes coronarios o que presenten anginas. De hecho, justamente la compañera mencionó que cuando un paciente refiere a angina, permanece inmóvil, contrario al paciente que presenta un infarto miocárdico. También la fascia aórtica que o sea, presenta palidez, presenta exoftalmia, que es como que bueno, es como la desorbitación de los ojos hacia adelante, hacia el exterior, y también presenta el signo de Muset, justamente, que es el momento en donde la cabeza presenta movimientos rítmicos que concuerdan con los latidos cardíacos. Y el último, en la fase que me acuerdo, es que usted me mencionó, que es la que decía bandera francesa, pero yo aquí en el libro Casanello le encontré como tricromía mitral, porque prácticamente pasa de que el paciente tiene una cardiopatía a nivel mitral, por tanto se le presenta eritematización a nivel de los pómulos, pero posteriormente también desarrolla una patología a nivel de la válvula tricúspide y por tanto el paciente presenta cianosis central, que como sabemos se presenta en la boca y en los párpados de los ojos, por ejemplo. De manera que ahí se va acoplando el color azul de los labios, color rojo a nivel de los pómulos y se observa que si el paciente presenta daño hepático, el paciente puede presentar como que ictericia y esta ictericia se ve reflejada principalmente en la esclerótica de los ojos y por tanto presenta los tres colores, palidez, o bueno, sí, palidez, azul y rojo. Y con respecto a la inspección que también menciona Casanello, hay dos tipos. La estática, que prácticamente se busca ver signos patológicos a nivel del tórax, como lo son el síndrome de la vena cava, tanto superior e inferior, porque aquí se presentan, si no mal recuerdo, como que arañas vasculares, principalmente al síndrome de la vena cava superior, y también abombamiento en el caso de la pericarditis. Y esa es inspección estática. Y ya la inspección dinámica se presenta lo que usted mencionaba del choque de la punta cardíaca, que se supone que en niños y en sujetos de tipología pícnica se presenta en el cuarto espacio intercostal, pero en cambio en sujetos leptosomáticos se presenta en el sexto. Por tanto, ahí está el promedio entre cuarto a sexto espacio intercostal. Pero además mencionaba de que este es poco palpable o poco visible directamente en sujetos pícnicos y atléticos, ya sea por el tejido adiposo o por el tejido muscular como tal. Así que se valora más en lo que son los sujetos leptosómicos. Y por último, ¿qué les podría mencionar? Sí, eso. Porque ahí también vi que se mencionaba acerca o sea, se regulaba o examinaba el aspecto pulsátil, pero eso ya recae en palpación, perdón. Perfecto, muy bien, Oscar. Disculpen, la verdad que tuve que venirme al carro porque la señal en... A ver, cuando nosotros hacemos la inspección del aparato cardiovascular, bueno, se basaron en libros de referencia que les van a servir mucho. Yo les dije siempre, en la parte cardiovascular, utilizar 3 libros, como mínimo. Porque ustedes van a ver que en ciertos libros no les dan las pautas como tal. Por ejemplo, yo siempre digo, Argente es un libro totalmente clínico. Les ayuda para cuando ustedes ya hayan pasado semiología y quieran recordar. Suroja es cuando nosotros empezamos a caminar. Y el libro de Casanello es cuando nosotros ya tenemos una idea global y a su vez queremos consolidar estos conocimientos, es decir, tanto conocimientos de Argente como conocimientos de Surosa. Entonces yo cuando veo a un paciente cardiovascular, yo lo veo desde el momento que el paciente entra al consultorio. Ustedes ven un paciente que ya tiene una disnea al momento de entrar al consultorio, de que se dificulta el caminar, yo tengo que sospechar, ojo, este paciente puede tener una patología del corazón izquierdo o tiene una patología a nivel pulmonar. Segundo, yo siempre le veo los pies a los pacientes. Si veo que ya este paciente tiene un edema en miembros inferiores, yo tengo que pensar, ok, ya más que algo izquierdo puede ser algo derecho. Ahora, si es algo derecho, yo tengo que ver si es alguna valvulopatía,
tanto aórtica o mitral, que está repercutiendo sobre el lado derecho, que más una valvulopatía de tipo del lado derecha. Obviamente una tricuspidia, u obviamente, recuerden que por ahí sale lo que es la pulmonar. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tienen a su vez un problema de valvulopatía tricuspidia, generalmente son más pacientes jóvenes o a su vez son pacientes en edad pediátrica. Las valvulopatías derecha como tal casi siempre son congénitas por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo vamos a ver tanto en el paciente adulto. Más bien, cuando ya la vemos, son una consecuencia per se de alguna valvulopatía izquierda. En cambio, si yo tengo un niño que comienza con, o a su vez, cuando ustedes lo reciben, el neonato o el lactante está cianótico, que el neonato o el lactante tiene alteración en la coloración solo de la cabeza, que a su vez tiene alteración de la coloración solo de su extremidad superior derecha o izquierda, yo tengo que pensar que posiblemente tenga alguna persistencia el conducto arterioso, tenga a su vez alguna tetralogía de Fallot, en la cual hay una comunicación interventricular, y a su vez este paciente pudiera tener alguna valvulopatía tricuspidia, ¿sí? Ahora, si en cambio yo tengo un paciente que es hipertenso de larga data, ¿cuál es la válvula que mayor presión recibe? Como ustedes ya vieron, las válvulas que se pueden complicar con mayor facilidad son las válvulas aórtica y las válvulas mitral, ¿sí? Entonces la válvula aórtica, perdón, al recibir esta presión entre 80 a 120 milímetros de mercurio, hace que a su vez pueda tener alteraciones tanto de fibrosis, que es decir, que se estenose como tal, es decir, se reduce el espacio de la aorta, de la válvula aórtica, o a su vez, esta válvula pueda ponerse insuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de inyectar la sangre, hay un pequeño retorno a la misma. Que hay ciertos signos que nosotros vamos a sospechar cuando es una estenosis que cuando es una insuficiencia. Y otra de las válvulas que se afecta con mayor facilidad, y ciertos libros le dicen, las valvulopatías aórticas son más frecuentes en hombres, las valvulopatías mitrales son más frecuentes en mujeres, es cierto. Los hombres, al ser un poquito más corajientos, tenemos más problemas en la aorta que en la mitral. Y las mujeres, en cambio, tienen obviamente ya más problemas en la mitral, que son el grupito que queda ahí a un lado. No se sabe a ciencia cierta el por qué ocurre este fenómeno, pero es lo que se da con frecuencia. Y cuando ustedes vayan a ver pacientes con valvulopatía aórtica o valvulopatía mitral, lo van a palpar con mayor facilidad. Entonces, yo veo el paciente de entrada, veo que está disneico, veo que está edematoso y digo, no, este paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. Segundo, yo le comienzo a ver la fase que presenta este paciente. Si tiene una fase disneica, si a su vez tiene una fase cianótica, como si vemos que el paciente está totalmente cianótico y es peladito, yo digo, no, este man tiene alguna cardiopatía netamente congénita. Si veo que el paciente está cianótico, es un paciente mayor, digo, no, a ver, este paciente más tendrá o tiene más pinta de algo pulmonar, en menor grado va a tener algo cardíaco. Si yo a su vez veo que el paciente me llega y la fascia mitral se ve con mucha frecuencia, más que todo en la estenosis, yo lo veo que este paciente está pálido generalizado, pero los pómulos están rojos, o sea, algo pasa ahí. Y le veo que las mucosas están azules, el famoso signo de la bandera de Francia. Cuando yo veo a este paciente así, digo, no, este pana tiene una valvulopatía mitral. Y posiblemente este paciente tiene más una estenosis mitral que una insuficiencia mitral. Porque la estenosis mitral se caracteriza por ser disneizante, cianosante, hemoptizante y embolizante. La valvulopatía mitral es aquella que ustedes le van a tener pacientes que se van a poner disneico. Estos pacientes se ponen totalmente azulitos. Estos pacientes a su vez hacen hemoptisis. Y a su vez estos pacientes presentan alteraciones del ritmo, presentan arritmia. Entonces, cuando ustedes tengan estos pacientes, ustedes de una a la cabeza, este paciente puede tener algún tipo de valvulopatía a nivel mitral. Y lo más frecuente es que tuviere una estenosis mitral. Recuerden que el corazón, al no inyectar la sangre que totalmente le llega, se va a distender un poco. Al distenderse, ¿qué va a ocurrir con las fibras que conducen
los estímulos eléctricos dentro del corazón se van a retardar más. Y ese retardo va a hacer que se formen fibras anómalas o fibras adicionales. Entonces, al formarse esas fibras adicionales, ustedes van a ver que este paciente van a presentar de un momento a otro extrasístoles, es decir, van a tener un momento que conduce normal y de un rato para otro, un latido adicional. Eso es una extrasístole. Que hay extrasístoles auriculares y hay extrasístoles ventriculares. Las auriculares ustedes la van a ver cuando hay una onda P más de lo normal. Es decir, el paciente está conduciendo normal, ven la P, el QRS y ven la onda T. Y de la nada ven una onda P adicional, pero que no conduce. Ojo, se forma una extrasístole o tiene un bloqueo. Pero yo digo, no, los bloqueos generalmente cursan con qué cosa? Con bradicardia. Entonces, si está este paciente normal o está con taquicardia, lo más probable es que tenga una extrasístole auricular. Y el otro caso, llevo un paciente que comienza, viene mi onda P, ¡pup! De ahí viene el complejo Q, R, S, la onda T. Y de la nada comienza este paciente, onda P, QRS, onda T. Y ¡pac! De la nada un QRS adicional. Y una extrasístole de tipo ventricular. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Entonces yo digo, chuta, este paciente tiene palpitaciones, de la nada se descompensa. Pudiera pensar de que tuviera alguna patología de tipo mitral. Otra de las cositas que yo veo en el paciente cuando, aparte de la fase, que ustedes lo pueden ver una fase negra, pueden ver una fase pálida, pueden ver la típica fase del paciente con patología mitral. Yo tengo que ver si este paciente presenta edema o no presenta edema. Entonces yo tengo que ver, desde el momento que me llega, yo veo que ya esos piecitos están hinchados, yo digo, no, algo está pasando aquí en el corazón, o algo está pasando a nivel renal. Yo comienzo a preguntarle a este paciente, disculpe, ¿usted se le hinchan los piecitos en el transcurso del día o usted ya amanece hinchado? Si amanece hinchado puede ser algo renal o puede ser algo netamente vascular, como los pacientes que presentan insuficiencia venosa. Y luego yo veo ese edema, yo le veo los piecitos hinchados, pero yo le veo que están un poquito pálidos. Digo, no, aquí posiblemente sí puede ser una insuficiencia cardiovascular congestiva o una insuficiencia cardíaca congestiva, o tengo que pensar que posiblemente este paciente tiene una insuficiencia arterial, ¿sí? Pero si yo veo que esos piecitos están rojos, están calientes, o peor aún, están cianóticos y están edematizados, yo pienso, no, este pana tiene una insuficiencia venosa, no paro de, paro de contraer. ¿Por qué? En la insuficiencia arterial, ¿qué va a ocurrir? No le va a llegar el flujo sanguíneo adecuado a este paciente y se va a comenzar a llenar de líquido. En insuficiencia venosa, en cambio, el paciente le llega el correcto flujo, pero en cambio no retorna el flujo, se comienza a congestionar la sangre. Y ustedes saben que la sangre que va a ocurrir en primera fase se va a ver rojita, luego se puede ver azulada y obviamente al haber sangre en esa zona va a estar caliente. Sencillita la semiología está ahí. ¿Qué otra cosa yo veo en el paciente? Veo alteraciones que pudieran tener a nivel del tórax, sean congénitas o no. Veo a su vez la famosa ingurgitación yugular. En pacientes delgados, muchas veces hasta el grado 1 se considera normal. Por ejemplo, si ustedes le ven a Jeremy, le ven a Oscar, ellos van a tener esas venitas un poquito dilatadas a nivel de lo que es el cuello. Recuerden, tenemos el manubrio external. Tenemos este haz que se ve aquí, que es el haz external. Otro haz que va hacia la clavícula, que es el haz clavicular. Entonces, este músculo, al tener estos dos haces, se va a llamar esternocleidomastoideo, porque se va a insertar a nivel de lo que es la apófisis mastoide, en lo que es la cara externa. Entonces, justo por encima de este músculo pasa una venita, que es la vena yugular externa. La vena yugular externa es una de las afluentes de lo que es la vena yugular, perdón, de la vena cava superior. ¿Y qué ocurre si tú tienes un corazón un poquito grande, que un corazón que comienza a retener algo de líquido? Todo lo que es el drenaje de la vena yugular externa no va a llegar de manera correcta a lo que es la aurícula derecha. Y al no llegar de manera correcta, el paciente va a presentar un pequeño retorno, que es la ingurgitación yugular. En los pacientes delgados se da esto porque es mucho más fácil el retorno venoso en este tipo de pacientes. Pero en pacientes que no son delgados, si yo tengo ya una ingurgitación yugular y veo que el paciente se me cansa un poquito, yo comienzo a valorar. Entonces, si yo le veo que tiene la venita un poquito dilatada, pero no sobrepasa este músculo, que es el esternocleidomastoideo, hablo de un grado 1. Si lo sobrepasa, hablo de un grado 2. Y si ya me llega al borde de la mandíbula, hablo de un grado 3.
Hay maniobras para nosotros poder hacer, que ya lo vamos a ver en lo que es la palpación del paciente con patología cardiovascular, que es la maniobra de Rondol y Lyon, que nosotros al presionar el hipocondrio derecho, cerca de lo que es el borde hepático, vamos a ver que se distienden estas venitas. Entonces, cuando ustedes hagan esa maniobra, digamos, tiene un paciente con alteración grado 1 y es delgadito, ustedes dicen, chuta, no, pero este paciente puede ser normal. Pero al yo presionarle, ¿se aumenta? No, esa maniobra es positiva. Entonces tú tienes que pensar que posiblemente este paciente tenga alguna patología del sistema cardiovascular, ¿sí? ¿Qué otra cosa yo veo? Al momento de nosotros valorar el tórax, tú lo descubres al paciente y ves muchas veces el choque de la punta que se localiza en la línea medio clavicular a nivel del quinto espacio intercostal. Entonces, si tú ves ese choque de la punta, que es como que solo ahí en un solo ladito, posiblemente tú dices, no, este paciente tiene una lesión posiblemente asociada a una valvulopatía o asociada a una hipertensión. Pero digamos, si yo tengo un paciente que ya lo revisé en la anamnesis, el paciente me dice, doctor, yo hace unos 8 meses atrás tuve un infarto agudo de miocardio y requerí unidades coronarias o cuidados intensivos, y tú ves que al momento de latir, en vez de ir solo directo, como que se expande, posiblemente yo tengo que pensar, este paciente, no, ok, tiene una lesión de tipo aneuroedématica del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, la semiología del aparato cardiovascular respecto a lo que es la parte de la inspección, la verdad que es sumamente rica, por decirlo así. Es decir, hay muchas cositas que nosotros tenemos que ver en el paciente cardiovascular. Y que nosotros cuando veamos la parte práctica, créanme que nos va a tocar ser muy observadores. Eso va a ser la diferencia de cuando ustedes tengan o no un paciente de cualquier otro tipo. Pero en el paciente cardiovascular, la dificultad es que casi todo se parece. O sea, me llega un paciente con un cuerpo pulmonar y yo digo, no, chuta, este pana se parece a una insuficiencia aórtica, o este pana se me parece a una insuficiencia tricuspidia, ¿sí? Las presencias de lesiones adicionales. Muchas veces ustedes van a ver que hay abuelitos que dentro de lo que es el borde interno, disculpe que la verdad pido mil disculpas por detrás de la cámara de mi teléfono, ustedes van a ver que en este borde se va a ver una arteria como que latir, tac, tac, tac. Ese signo se llama signo de Constantino. El signo de Constantino indirectamente me identifica dos causas, arteriosclerosis y me identifica insuficiencia aórtica. Entonces, cuando ustedes ven ese signo en un paciente joven, se dicen, este pana tiene insuficiencia aórtica. Y si ustedes lo ven en un paciente añoso, probablemente este paciente tenga una arteriosclerosis. Es decir, las arterias se vuelven un poquito rígidas y al momento de ocurrir lo que es la parte de la sístole, van a ver que el latido se hace mucho más potente, ¿sí? Las lesiones de Jenna Wade, tienen las lesiones de Osler, tienen los pacientes muchas veces con santelasmas, que son como bolitas de grasa que se les forman en los párpados, que se pueden asociar. Y se ha demostrado en la actualidad que más bien los triglicéridos son un poquito más malos que el colesterol, porque a su vez estos de aquí van a empaquetarse a nivel del hígado, van a producir proteínas de muy baja densidad, perdón, y a su vez estas lipoproteínas de muy baja densidad son aquellas que me producen daño endotelial, que hacen que las arterias se me dañen, a su vez el corazón va a sufrir todas las consecuencias, ¿sí? Por eso yo les decía, mezclen todos los libros, porque van a sacar un poquito más. Pero hasta el momento bastante bien, veo que dominan el tema. Alejandra un poquito floja, no te voy a decir que no, pero el resto muy bien, ¿sí? ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, perdón. Bueno, entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. El día de mañana vamos a ver la práctica y vamos a comenzar a ver un poquito lo que es electrocardiograma, ¿sí? Estamos por ahora muy bien. Vamos a tratar de resumir lo que es lo más importante y a su vez, por ende, para comenzar a ver los temas de una manera adecuada, ¿sí? Entonces, mañana vénganse estudiando el libro de Dubin, por lo menos las 20 primeras páginas. Listo, profe, gracias. Ok, Sí, doctor. nos vemos el día de mañana. Muy bien, ¿sí? Cuídense.